En el año 1190, antes de partir para la Tercera Cruzada, el rey Felipe II de Francia decidió construir un edificio que reforzara las murallas encargadas de la defensa de París. De esta forma nació una fortaleza que se distinguía en el París del siglo XII por su imponente tamaño y que no se parecía en nada al elegante palacio del estilo renacentista que es actualmente el Louvre. Desde entonces el Louvre ha evolucionado siguiendo el curso de la historia de Francia, de la que ha sido su símbolo. La fortaleza inicial se transformó en un palacio y finalmente el museo. En el siglo XVI, el Louvre se convirtió en residencia real por voluntad de Francisco I de Francia, quien encargó las obras de reestructuración al arquitecto Pierre Lescot. Las transformaciones continuaron con los monarcas que le sucedieron, Enrique II, Catalina de Médici y también Enrique IV, quien ordenó la construcción de la galería que une al Louvre con el Palacio de las Tullerías. Pero tras un período de fastos, el Louvre también fue testigo de ciertas vicisitudes. El rey de Francia que accedió al trono tras Luis XIII trasladó su corte a un nuevo palacio. Hablamos por supuesto de Luis XIV, quien instaló la residencia real en Versalles, cuya magnificencia se convirtió en el emblema de un ambicioso proyecto absolutista. Sin embargo, no fue hasta la Revolución Francesa cuando el destino del Louvre cambió radicalmente. El filósofo de la Ilustración, Denis Diderot, defendió la creación de un museo destinado a todos los ciudadanos de Francia, y en 1793, las salas del Louvre abrieron sus puertas al público por primera vez antes de que llegaran las obras de arte de las conquistas napoleónicas. Las reestructuraciones y mejoras continuaron sin interrupción hasta los años 80 con el proyecto de renovación denominado Grand Louvre, altamente deseado por François Mitterrand. En 1989 se inauguró la nueva y espectacular entrada del museo, pero la evolución del Louvre no queda ahí. En 2012 está prevista la apertura del Louvre Lens, una sección aparte del museo cuyo objetivo es revolucionar el concepto de experiencia museística en sí. Miro cómo humean en el cielo gris las 1000 chimeneas de París, canta Rodolfo en la Bohème. Y es que ¿quién puede permanecer indiferente a los encantos de París? Sus atractivos siguen intactos más allá de los clichés literarios y turísticos, como los Campos Elíseos, el Sena, Notre Dame y naturalmente el Louvre. ¿Pero es realmente el Louvre un paso obligado? París está lleno de museos más pequeños, menos impresionantes y de aspecto más accesible. Sin embargo, no hay nada comparable a la admiración, emoción y entusiasmo que se adueñan del visitante en muchas de las salas de esta antigua fortaleza y palacio de los reyes de Francia. Al igual que en los cuentos de hadas, para obtener la tan esperada recompensa, hay que superar algunas pruebas. No es necesario vencer al dragón, sino a las colas del gran patio, el bullicio del inmenso hall que, por desgracia, se asemeja un poco al de un centro comercial. Y después, ¿por dónde empezar? ¿Pintura? ¿Escultura? ¿Es realmente necesario verlo todo de principio a fin? ¿Y entonces la Gioconda dónde está? Nos dejamos llevar por el pánico. Venga, un poco de ánimo. Vamos a intentar cambiar el método. Superado el desafío, comenzamos por un punto elegido al azar, por ejemplo, yendo hacia donde no parece dirigirse nadie. Evitemos buscar una obra conocida. Que sean las obras las que vengan a nuestro encuentro. Démosle a este célebre museo la oportunidad de mostrarse como lo que es, una colección de maravillas, con frecuencia inesperadas, de esplendor, de alegría verdadera, y no una parada turística obligada. En las secciones dedicadas a la escultura, a la pintura española o a las joyas medievales no suele haber gente, pero sí bellísimas recompensas que aguardan al audaz visitante que consiga superar los clichés. El San Luis del Greco, la Marquesa de la Solana de Goya, el díptico Barberini, el retrato de Diderot de Houdon. Estas obras por sí solas ya justifican la visita. Y si se encuentran entre las menos conocidas, imaginemos un poco lo que nos espera. Entonces volveremos de nuevo, de forma más relajada, para dejar que nos seduzca. ¿Qué le debe el arte francés al arte italiano? ¿Y en qué medida este influyó en el universo de la corte francesa? Para hacernos una idea, solo hay que entrar en la Galería Miguel Ángel, construida por voluntad del emperador Napoleón III y terminada en 1863, y explorar esta sala amplia y luminosa, dedicada íntegramente a la escultura italiana.
Aquí están reunidas una infinidad de obras de gran envergadura, de diferentes géneros y temas, que permiten recorrer la evolución y las diferentes tendencias de la escuela italiana, desde el primer período del Renacimiento hasta el neoclasicismo de Canova. Entre las obras maestras expuestas sobresale la belleza grandiosa y atormentada de los 2 esclavos tallados por Miguel Ángel para la tumba del Papa Julio II. Con Esclavo Moribundo, el artista parece captar el instante en el que la vida abandona el cuerpo y en el que este hombre detiene su lucha entregándose al sueño eterno. Por el contrario, el esclavo rebelde forcejea con una fuerza brutal en una fuerte torsión que implica todo su ser. Envuelto por las ataduras que lo aprisionan, este hombre reducido a esclavo trata de rebelarse en un esfuerzo que exalta la belleza sensual y poderosa de sus formas. Miguel Ángel, autor de la escultura, consigue captar el instante imperceptible en que la vida, cansada de luchar, abandona el cuerpo que se muestra delicado, casi efebo. El rostro presenta trazos perfectos, enmarcados por una cascada de cabellos ondulados. En la superficie afloran las marcas de los martillos, las limas y el trépano utilizados por Miguel Ángel, quien finalizó la parte frontal pero dejó esbozada la parte trasera de la escultura. La figura se realizó hacia 1513-1515 para la base de la tumba del Papa Julio II en Roma, un proyecto que nunca se llegó a terminar. En los movimientos lentos del esclavo moribundo no se percibe violencia brutal, sino una tensión que denota abandono, como si fuera la propia alma quien librara el combate, encerrada en la cárcel del cuerpo, un concepto de origen neoplatónico muy apreciado por Miguel Ángel. A menudo Miguel Ángel aborda en sus esculturas el tema del cautiverio del alma atrapada en el cuerpo y en las pasiones humanas a través de la metáfora del esclavo. Este joven, con los brazos atados a la espalda, trata en vano de desatarse, girando su cuerpo musculoso y alzando bruscamente la cabeza. Una masa de pelo enmarca su rostro ligeramente esbozado, cuyos ojos miran al vacío. Los rasgos del hombre no revelan ningún detalle expresivo de desesperación o dolor, al contrario que la violenta torsión de su cuerpo. Con las rodillas flexionadas buscando un punto de apoyo, el esclavo rebelde está lleno de energía. Nos da la impresión de que va a estallar, de que sus músculos están hinchados por el esfuerzo. Muchas partes de la escultura se encuentran ligeramente esbozadas. Este aspecto rugoso e inacabado acentúa el sentido del combate inútil contra una esclavitud angustiosa, materializada por el mármol que aprisiona al personaje todavía más si cabe. La estatua fue esculpida así como el esclavo moribundo para el monumento fúnebre del Papa Julio II, que originalmente debía ubicarse en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta sala amplia y luminosa acogió entre 1725 y 1793 las exposiciones organizadas por la Real Academia de Pintura y Escultura. De su nombre, Salón Carré, procede la denominación de salones que luego se atribuye a las manifestaciones artísticas. Este espacio, situado en el extremo este de la Gran Galería, sirve de prestigioso vestíbulo de acceso a la sección dedicada a la pintura italiana. Una especie de antecámara donde podemos admirar a los maestros como Cimabue y Giotto, quienes gracias a sus obras e innovaciones técnicas influyeron en toda la pintura posterior. El espacio rectangular, por sus dimensiones, está particularmente acondicionado para albergar las monumentales pinturas toscanas de los siglos XIV y XV, que son algunos de los tesoros más prestigiosos del museo. Entre las obras maestras expuestas podemos admirar la Coronación de la Virgen, de Fra Angelico, y la Batalla de San Romano, de Paolo Uccello. En el centro de este gran retablo terminado en pico, embellecido por un fondo dorado, se alza un trono de madera tallada y finamente decorada, sobre el que se asientan la Virgen y el Niño Jesús en sus rodillas. El trono, presentado de forma oblicua, siguiendo una disposición que no se corresponde con la orientación de las figuras vistas de frente, parece suspendido en el aire, como si flotara en el vacío, hasta el punto que desde la parte inferior podemos distinguir el fondo.
Los 6 ángeles distribuidos sistemáticamente a ambos lados y ligeramente retrasados respecto del grupo de la Virgen y el Niño son quienes retienen el trono e impiden que se eleve. La Virgen, ataviada con un vestido sencillo y sobrio, está sentada en el trono. El Niño Jesús reposa en sus rodillas con túnica y palio romano, símbolo de autoridad. Su brazo derecho está tendido en un gesto de bendición y la mano izquierda sujeta el manuscrito de la ley divina. Un trazo ligero y ondulante rodea los perfiles de las figuras, modelando los volúmenes y proporcionando mayor suavidad a las formas propias de la iconografía bizantina. Cristo aparece en el aire bajo los trazos de un serafín crucificado que imprime los estigmas de la cruz de las manos, los pies y el costado derecho de San Francisco. El santo los recibe arrodillado en un paisaje rocoso. La estructura piramidal de su cuerpo se repite en la forma de la montaña situada detrás de él, salpicada por algunos árboles que el claroscuro de las hojas transmite con realismo. En la parte inferior, en una especie de predela remachada por un fino marco grabado con buril, se representan con delicadeza 3 episodios de la vida del santo en colores suaves. A la izquierda, el sueño del Papa Inocencio III, en el que el monje impide que se derrumbe la iglesia romana de Letrán. En el centro, el Papa aprueba la orden franciscana. A la derecha, delante de uno de sus compañeros estupefactos, San Francisco predica a los pájaros reunidos bajo un árbol. La composición se distribuye en función de una perspectiva definida con precisión por un suelo pavimentado que conduce a una escalera de mármol multicolor. Al final de estos escalones, bajo un dosel tapizado de magnífico damasco, Cristo Rey corona a la Virgen arrodillada. Una multitud de ángeles músicos y de santos asiste a la escena envuelta en una luz clara y tamizada. Las figuras están dispuestas de forma degradada. A la derecha aparecen Santa Catalina de Alejandría con la rueda de su martirio, Santa Inés con el cordero en sus brazos y Santa Úrsula con una flecha. Al otro lado, San Luis, rey de Francia, con una corona de flor de lis, y San Nicolás de Bari con la capa decorada con escenas de la Pasión de Cristo. Hay 3 santos con libros abiertos en los que podemos leer el texto, alineados en virtud de una jerarquía ascendente, basada en la cercanía de Dios. Abajo, Santo Tomás de Aquino se vuelve hacia el espectador, mientras que sobre él Santo Domingo alza levemente la cabeza en un gesto de contemplación. En lo más alto, San Juan Evangelista sobre el libro del que aparecen los 7 primeros versos de su Evangelio. En el principio era el Verbo. ¿Por qué entre la infinidad de obras maestras de la pintura italiana expuestas en esta amplia sala, tanta gente se agolpa en torno a un pequeño cuadro, un óleo de apenas 67 por 53 centímetros, que además está cubierto de una fina capa de pátina oscura? ¿Y por qué parece que pasa desapercibida la deslumbrante e imponente obra de Veronese, Las bodas de Caná, que ocupa por completo la pared de enfrente, con sus casi 16 metros de largo y más de 6,50 metros de altura? Porque el cuadrito en cuestión es la Gioconda de Leonardo da Vinci. Los investigadores creen que se trata del retrato de Elisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, pero más allá del tema, este cuadro es una de las obras más famosas y admiradas del mundo. Tanto es así que relega a un segundo plano a las demás obras maestras expuestas en esta sala, que además del espléndido lienzo de Veronese, alberga en sus paredes una variada colección de pinturas pertenecientes sobre todo a la escuela renacentista veneciana, como el Concierto Campestre de Tiziano. Este célebre cuadro siempre ha sido objeto de discusiones e interpretaciones diversas en cuanto a la identidad de la modelo y el significado real de la obra. Sin lugar a dudas, nos impresiona la intensa vitalidad de la figura y la inefable expresión del rostro, que realmente da la impresión de que nos está mirando y que reflexiona. El efecto de misterio se debe a la técnica del esfumado o fundido. Los perfiles son inexactos y los colores suaves y pastel anulan las líneas, permitiendo que confluyan unas formas con otras, lo que produce una impresión huidiza y deja vía libre a la imaginación.
El efecto de rotación de la figura en el espacio, acentuado por la pose y el movimiento de las manos, un elemento iconográfico innovador, contribuye a dar un sentimiento de belleza ambigua e indefinida. El arte, según Leonardo da Vinci, es una ciencia en la que culminan la observación y el estudio de la naturaleza. Y la naturaleza se nos aparece continuamente en plena transformación, como algo transitorio e impreciso que escapa a cualquier definición racional. Encargado para la iglesia de Santa María delle Grazie, que conservaba una delicada reliquia de la corona de Cristo, el gran cuadro de Tiziano representa precisamente el episodio en el que a Cristo le colocan la corona de espinas. La escena está ilustrada de manera pasional y dramática. Las poses de los protagonistas son amplias y teatrales, y las luces van con frecuencia de las tintas aciduladas de la ropa a la palidez rosácea del cuerpo de Cristo para hundirse en la oscuridad del segundo plano arquitectural. Los movimientos se enfatizan por la ondulación de los vestidos y el poder anatómico de los cuerpos, sello de un estilo a la manera de Miguel Ángel. Los 5 sayones se agolpan en los escalones e indican con los bastones el foco principal de la obra: el rostro intenso y atormentado de Cristo, con el cuerpo retorcido por una torsión, cuyas piernas separadas también insinúan el perfil piramidal de la composición. El busto clásico en segundo plano y la inscripción en el dintel de piedra sitúan la escena en un contexto histórico preciso, el del reinado de Tiberio. Esta obra, en la que se presentan las bodas de Caná como un gran banquete suntuoso y mundano, escandalizó a las autoridades eclesiásticas. En cuanto al decorado, la escena se desarrolla en una arquitectura clásica que recuerda con precisión los edificios de Palladio. Encontramos la elegancia y la pompa de la sociedad veneciana y podemos reconocer a bastantes personajes. Por ejemplo, el cuarteto musical en el centro representa a los pintores Bassano con la flauta, Tiziano vestido de rojo con el contrabajo, Tintoretto y Veronese, él mismo con la viola. Cristo está sentado con una fijación hierática en el centro de la mesa, parece ausente y fuera del lugar. El hombre que corta carne bajo su cabeza anticipa el sacrificio del cordero. Una amplia balaustrada divide el lienzo en dos, separando el cielo y la tierra, lo eterno y lo fugaz. Esta representación sagrada y profana provoca un profundo malestar. Ambas dimensiones se enfrentan y oponen, si bien es la representación profana la que parece predominar. En esta sala podemos admirar cuadros de la escuela española del siglo XVII, considerado el siglo de oro de la pintura española. Encontramos expuestas obras de Murillo, El Greco, Rivera, Velázquez y Zurbarán. De formas y dimensiones variadas, están dispuestas en paredes recubiertas de gris e iluminadas por la claridad procedente de los grandes ventanales del techo. Este tono neutro ayuda a que el visitante no distraiga su atención y se concentre en la obra de arte. De esta manera se aprecian mejor los colores plomizos del Cristo en la cruz del Greco, el realismo vivo y el hábil empleo de la luz en el joven mendigo de Murillo, o la figura de El Pie Varo de Rivera, cuya insolencia trágica, casi descarada, reproduce el artista con total maestría mediante un uso del color y del claroscuro que nos recuerda a Caravaggio. El protagonista principal de este cuadro es Cristo, cuyo cuerpo estirado y retorcido, según los cánones del manierismo, parece elevarse hacia el cielo. Su mirada llena de pasión, que se dirige hacia su Padre, parece acompañar las palabras pronunciadas antes de morir: todo se ha acabado, reseñada en 3 lenguas diferentes en el manuscrito sobre la cruz. La obra presenta un hábil encuadre, casi fotográfico. La cruz se eleva contra el cielo de tormenta sin mostrar la base, y los 2 donantes, sin identificar, ataviados con ropa de la época, solo son visibles hasta el busto. Uno de los 2 es eclesiástico, el otro laico, y ambos rezan girados hacia Cristo. Las nubes que se condensan en el fondo simbolizan la oscuridad que se cierne sobre el mundo tras la muerte del Salvador. Juegos de luces y sombras acentúan la atmósfera dramática y mística de la escena.
Rivera pintó este lienzo durante un momento delicado de su vida. Afectado por varias parálisis recurrentes en los miembros, estuvo obligado a períodos de inactividad. La deformidad física, que ya en el pasado había captado la atención del pintor, asume ahora su dignidad artística, mostrando la serenidad inconsciente de un joven mendigo. Un fuerte realismo influenciado por Caravaggio caracteriza el retrato, que presenta al mendigo de 3/4 y de pie sobre su extremidad deforme, con el rostro que sonríe tiernamente y girado hacia el espectador. El joven tiene una muleta y un papel en el que está escrito en latín: «Deme limosna por el amor de Dios». El cielo nublado cubre más de la mitad de la pintura, en contraste con el color marrón de la ropa del joven y su rostro, casi a plena luz. Cuadro de un género muy diferente a la producción religiosa de Murillo, este retrato de un joven mendigo sitúa al maestro, sin lugar a dudas, en la más pura tradición del tenebrismo español, la del joven Velázquez y de Zurbarán. La luz que entra por la pobre ventana rompe la oscuridad y muestra la realidad en toda su pobreza. Harapos, pies sucios, una manzana, algunos restos y una jarra de arcilla. En un miserable tugurio, un niño de tamaño natural se encuentra absorto en la búsqueda de las pulgas que lo atormentan entre los pliegues de su camisa, que lleva bajo una chaqueta totalmente remendada. Cerca de los pies desnudos y sucios vemos cabezas de gambas, restos de su pobre comida. La paleta se limita a algunos colores. Los marrones y grises combinados de forma armoniosa, aplicados mediante pequeñas pinceladas espesas y abundantes, son las tintas dominantes. La luz diurna penetra en la habitación sombría y lúgubre por una ventana sin cristal, a través de la cual percibimos el azul del cielo. Esta extensa y austera sala nos permite contemplar algunas obras maestras que contribuyeron a exaltar la gloria de Francia durante uno de los períodos históricos más terribles y dramáticos. Los años que van desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. En paredes de color rojo oscuro se exponen numerosos cuadros, todos de la escuela francesa. Aquellos que más impresionan al espectador por su fuerza expresiva y su potencia narrativa son las obras de Jacques-Louis David, considerado el jefe de filas del movimiento pictórico ligado a los ideales de la Revolución. En el juramento de los Horacios, el estilo épico y solemne de David se inspira en la antigüedad y pretende dar ejemplo de patriotismo. A través de la pintura, el artista también atestigua el paso del ideario y el fulgor revolucionario, la llegada de Napoleón, celebrando los gestos y su ascensión hacia el poder, hasta el apogeo mediante su consagración como emperador de Francia. En un espacio rigurosamente dividido por 3 arcadas dóricas sumergidas en la penumbra en un segundo plano, destacan las figuras a tamaño natural de los Horacios. En el centro de la composición se encuentra su anciano padre, quien hace prestar juramento a sus 3 hijos, sosteniendo sus espadas fuertemente en su mano izquierda. El anciano invoca a los dioses, consciente de que tiene que sacrificar a su familia en la lucha interna por los curiacios. A la derecha, el grupo de mujeres llora la inminente tragedia. Camila, vestida de blanco, novia de uno de los curiacios, apoya su cabeza morena sobre el hombro de Sabina. Curiacia, aunque esposa de un Horacio, mientras que la madre de los 3 jóvenes consuela a sus nietos. Por otro lado, los 3 Horacios avanzan al unísono, piernas separadas y manos tendidas hacia las espadas. El ardor patriótico de estos jóvenes contrasta con la tierna aflicción de las mujeres. Una luz fría cae sobre la escena desde la izquierda, haciendo que brille el metal de los cascos y las espadas y proporcionando a las figuras un modelado plástico y su consistencia escultural. Endymión se encuentra desnudo, dormido bajo un plátano, mientras que su fiel perro reposa a sus pies. Céfiro, de aspecto malicioso, retira las ramas del árbol para que Diana pueda abrazar al joven de quien está enamorada. La casta diosa se manifiesta bajo la forma de un rayo de luz etérea, mediante el que parece despertar a Endymión.
Según la leyenda, la diosa acudía cada noche para contemplarlo en su forma lunar y lo abrazaba con su pálida luz. Pintada en Roma en 1791, la obra parece adquirir el encanto de los cupidos de Bronzino o el efecto etéreo de Correggio. El verdadero protagonista de la obra es el impacto misterioso e irreal de la luz, que pertenece a una nueva sensibilidad artística que aleja deliberadamente a Girodet de la pintura histórica propia de su contemporáneo David. El 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre-Dame de París, Napoleón Bonaparte, acompañado por su esposa Josefina de Beauharnais, fue coronado emperador de Francia con el nombre de Napoleón I. Napoleón está representado de pie, de perfil, ataviado con su hábito de seda blanca y un mantón de terciopelo rojo bordado de oro y salpicado de abejas, símbolo que eligió para representar al imperio. Sus brazos levantados sostienen la corona que va a posar sobre la cabeza de la emperatriz, arrodillada delante de él, también vestida de blanco con un mantón rojo forrado de armiño. El Papa Pío VII está sentado ante el altar con una bella casulla bordada. El obispo que sostiene la cruz procesional entre los esposos marca el centro de este cuadro, que nos presenta una galería extraordinaria de más de 150 personajes, entre embajadores, oficiales de la corona, altos dignatarios y miembros de la familia, todos ellos representados con un realismo extremo. La perfecta disposición de los distintos planos divide la composición en profundidad, mientras que el hábil juego de luces se combina con bellos acordes de color. ¿Cuáles fueron los temas más recurrentes en la pintura del romanticismo francés? ¿Y quiénes fueron los principales protagonistas de este movimiento? Esta sala, que alberga entre sus paredes rojas célebres cuadros de gran formato pintados durante la primera mitad del siglo XIX, nos ofrece algunas respuestas. Entre las numerosas obras expuestas encontramos las obras maestras de Eugène Delacroix, así como las de Jean-Louis Théodore Géricault, considerado el jefe de filas del movimiento romántico francés. En el célebre lienzo de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, la exaltación de los valores de libertad e independencia evoca temas ligados a la noción de identidad nacional, mientras que La balsa de la medusa de Géricault parece llevar al espectador a una reflexión sobre la miserable condición humana cuando el hombre se enfrenta a las fuerzas de la naturaleza y el destino. Este cuadro evoca con énfasis un episodio de la vida de Napoleón que se remonta al 11 de marzo de 1799, cuando solo era general de la Gran Armada. Durante la campaña de Egipto visitó el hospital de la ciudad de Jaffa en manos francesas, donde un gran número de soldados estaban hospitalizados víctimas de una epidemia de peste. El cuerpo desnudo de un hombre acostado en primer plano crea el eje a lo largo del cual el espectador se dirige hacia el episodio principal, situado en la parte derecha del cuadro, donde se encuentra la figura de Napoleón de pie. Medio desnudo, el enfermo levanta el brazo para que Napoleón pueda tocarlo. Los oficiales tratan de disuadir a su general para que no lleve a cabo un gesto tan arriesgado. Uno de ellos, aterrado, se tapa la boca con un pañuelo. Un hombre árabe con vestimenta tradicional distribuye pan entre los enfermos. El carácter dramático de la composición se acentúa por la violencia de los colores, intensificados por una luz cegadora procedente de la parte superior izquierda de la escena. El naufragio del navío francés La Medusa y el sufrimiento de los náufragos a bordo de una balsa a la deriva en el océano suscitaron una profunda emoción en la opinión pública francesa. Géricault eligió el momento culminante del drama cuando los náufragos exhaustos descubren a lo lejos el barco que viene a rescatarlos. Los personajes del primer plano estructuran la composición del cuadro, dispuesto a lo largo de una diagonal ascendente que culmina en los trapos agitados por el joven, cuyo cuerpo se despega de la claridad del cielo. El hombre en la penumbra, tras el padre que sufre, crea con su gesto una relación imaginaria entre la zona donde la muerte y la desolación han hecho estragos y aquella animada por la esperanza de sobrevivir. Un hombre con el rostro impasible observa a uno de los personajes que, mediante un gesto con la mano, señala la silueta lejana de un navío.
Este aparece entre el oleaje a la luz del alba, mientras que las nubes amenazantes se concentran sobre la balsa, proyectando fuertes sombras que revelan los cuerpos semidesnudos. Sardanápalo fue un cruel rey asirio. Asediado en su palacio, decidió que todo lo que había servido para darle placer no sobreviviría a su muerte. El rey está tumbado sobre una cama enorme, envuelto en una gran manta de tonos claros, apoyando la cabeza en una mano. En su aislamiento orgulloso y distante, observa la masacre que se consuma a su alrededor, esperando su propia muerte. En un segundo plano, su esclava favorita, en lugar de morir apuñalada, prefiere colgarse, mientras que otra cae de rodillas a los pies del soberano, con los brazos abiertos y el cuerpo sin vida volcado sobre la cama. Las líneas curvas formadas por los cuerpos estructuran la composición de esta escena de muerte y se funden en el torbellino de movimientos convulsos que estimulan a los personajes y el caballo blanco perfectamente enjaezado. La imagen estática del rey contrasta con la vehemencia de los movimientos situado en la cima de una composición en diagonal libremente dispuesta que progresa hacia la cama, atraviesa el espacio y converge en la figura real. Símbolo indiscutible del ideario republicano, Delacroix pintó este célebre lienzo. Pintó como homenaje a los breves y gloriosos días de la Revolución de Julio. En la cima de la estructura piramidal construida por el artista se encuentra la figura alegórica de la libertad que, desnuda, avanza intrépida con un fusil y la bandera tricolor en la mano, alentando a los suyos a seguir adelante. Lleva el gorro frigio de los jacobinos. Aunque hay numerosos muertos y heridos tirados en el suelo, la multitud revolucionaria avanza, compuesta por burgueses, soldados y pobres. Al fondo se pueden reconocer las torres de Notre Dame y la ciudad que arde. Los colores predominantes del cuadro son los de la bandera francesa republicana: azul, blanco y rojo. Al entrar en esta galería, que alberga un ciclo pictórico completamente dedicado al matrimonio de María de Médici con el rey de Francia Enrique IV, podemos admirar los fastos de una boda real representados por un maestro de la pintura. Rubens realizó estos 24 lienzos de grandes dimensiones entre 1622 y 1625, con el fin de decorar una galería del Palacio de Luxemburgo en París, residencia de la nueva soberana de Francia. Todavía hoy nos asombra su amplitud y la extraordinaria riqueza en los detalles. El ciclo ilustra los acontecimientos principales de la vida de la reina desde su nacimiento, mezclando en cada lienzo narración histórica y alegoría elogiosa. La cristalera del techo apuntado permite que la luz natural penetre en el espacio, creando una luminosidad óptima para la observación y admiración de los cuadros, como el desembarco de María de Médici en Marsella, que resalta el extraordinario resultado cromático y el hábil empleo del claroscuro. Una mujer sentada en los escalones de un majestuoso edificio recibe en sus brazos a un bebé que le entrega la diosa Lucina, protectora de las madres. Esta mujer es la ciudad de Florencia y la recién nacida es María de Médici, futura reina de Francia. El conjunto está compuesto con una solemnidad propia de la Virgen y el Niño, acentuada por la presencia radiante del niño y siguiendo una cristianización de la escena típica del lenguaje alegórico de Rubens. Podemos reconocer otras referencias a la ciudad natal de la reina. En primer plano, el dios río Arno, situado al lado del Mar Soco, el animal simbólico de la ciudad toscana, y los dos niños que juegan con el escudo de armas de Florencia. La escena se desarrolla bajo la constelación de Sagitario, que no es la de María, sino la de su futuro esposo Enrique IV, mientras que en el cielo vuelan 3 ángeles alados y uno de ellos sostiene los emblemas reales en alusión al futuro de María. En un arrebato de fantasía, el artista celebra el triunfo de María de Médici y de su gobierno, mezclando realidad y ficción, poesía y retórica.
En su desembarco en Marsella, el 3 de noviembre de 1600, la reina es recibida con honores por Francia, representada en una joven con casco, envuelta en una tela cubierta de flores de lis doradas, así como por la personificación alegórica de la ciudad de Marsella que lleva una corona. En el cielo, una fama alada toca la trompeta por la llegada de su majestad, mientras que el navío, que lleva los escudos de armas de la familia Médici, saluda con disparos de cañón. María, futura esposa de Enrique IV, domina el centro de la escena y las miradas y los gestos de los personajes se dirigen hacia ella. Desciende de la pasarela del barco, ataviada con una falda de color plata bordada en oro, al lado de su hermana Eleonora y de su tía Cristina de Lorena. Los colores cálidos y claros, desplegados mediante pinceladas largas y mezcladas, brillan gracias a los juegos de luz que entran en la composición de manera uniforme. Entremos ahora en esta sala de paredes de color donde se exponen principalmente cuadros de Watteau, rodeados de algunas obras de sus contemporáneos. Entre estas últimas podemos observar dos cuadros de Claude Guillot, el maestro de Watteau, quien le enseñó una nueva iconografía destinada a gozar de gran éxito, la de las fiestas de gala y las escenas sacadas de La Comedia Italiana. Watteau alcanzó la gloria rápidamente gracias a sus lienzos que representaban personajes de la comedia del arte que parecen desvelar la tristeza interior disimulada detrás de una apariencia alegre. El Pierrot, aislado en la pared naranja de la sala, es un magnífico ejemplo. Pero el pintor también es conocido por su capacidad para representar temas mitológicos en las obras de formato pequeño como La ninfa y el sátiro, impregnado de un sutil erotismo, o La peregrinación a la isla de Citer, que muestra el gran don del colorista por el que Watteau era ya muy apreciado en su tiempo. Un grupo de damas y caballeros nobles con espléndidos ropajes va en peregrinación hacia Citer, la isla de Venus consagrada al amor. ¿Se encuentran los amantes a punto de partir o por el contrario acaban de llegar a la isla? El tema es deliberadamente ambiguo. A la derecha hay algunas parejas ante una estatua de Venus, cuya base está recubierta de rosas. A sus pies, el pequeño Cupido esconde el arco y las flechas tras la espalda. La pincelada es amplia y aérea. La imagen se descompone en una atmósfera con bruma, casi etérea, que presenta el carácter voluptuoso de un espejo de cuento de hadas. El fondo nublado parece acentuar la idea de que esta isla no es más que un sueño. El éxito de esta obra permitió que Watteau fuera admitido en la Real Academia de Pintura. Unos años más tarde, pintó una copia repleta de detalles que se encuentra en Berlín. Ataviado con el traje blanco de la comedia del arte italiana, similar a Pierrot, Gilles se destaca sobre el lienzo a tamaño natural, en la soledad, inmóvil y silencioso, lejos de los cuatro actores representados de medio cuerpo en la parte inferior. Uno de ellos sostiene un asno por la brida y es el único, junto al animal, que mira al espectador, al igual que Gilles. La dimensión oval de su cabeza se acentúa por el blanco del bonete, por el borde circular del sombrero amarillo pálido y por el cuello plegado, resaltando su rostro pálido como la luna. El pantalón corto nos permite ver elegantes zapatos decorados con cintas rojas. Una luz fría la ilumina manos, torso y cabeza. El increíble sentimiento de seriedad que se deduce de su mirada pensativa y melancólica aumenta la monumentalidad de la figura. Gilles está solo, aislado del mundo que lo rodea, en una atmósfera hechizada y misteriosa, indefinible como la emoción que muestra su rostro. Al entrar en esta sala dedicada a los pintores franceses que vivieron durante el largo reinado de Luis XV, nos embriaga el esplendor y los fastos de la corte de Versalles, donde el sucesor de El Rey Sol pasaba la mayor parte de su tiempo rodeado de obras de arte y dedicado a sus divertimentos. En las paredes podemos admirar las obras de los mejores artistas franceses del siglo XVIII, de Chardin a Boucher, pasando por Troyes, que ofrecen al visitante una rica antología de temas característicos de este período. Las paredes más estrechas, anaranjadas, albergan dos obras aisladas que ofrecen un gran impacto visual:
La Raya, obra maestra de Chardin, y Un alto en la cacería, un gran lienzo de tema galante de Van Loo. En una de las paredes laterales hay un pequeño lienzo que representa a Diana saliendo del baño, una delicada obra de Boucher, pintor favorito de la marquesa de Pompadour, aunque muy criticado por Diderot y los enciclopedistas debido a los tonos frívolos de sus cuadros considerados vanos y ligeros. La visión de este lienzo suscita una reacción de horror bastante comprensible en el público acostumbrado a otras naturalezas muertas pintadas por Chardin a lo largo de su carrera. Este cuadro inmenso, que resultará decisivo para la aceptación de Chardin en la Real Academia de Pintura de París, representa con un intenso realismo una enorme raya vaciada y colgada en una pared de piedra. La sencilla composición del cuadro resalta la figura central del pescado. Los pocos objetos que lo acompañan no disminuyen en ningún caso su papel de protagonista absoluto. Podemos ver algunas ostras, pescados y utensilios de cocina. El predominio de tonos oscuros realza el color blanco y rojo de la raya. El único elemento vivo del cuadro es el gato que merodea entre el pescado, los moluscos y la vajilla, como si quisiera escapar de la atención de la cocinera. Tiene el pelo erizado, asustado por algo que el espectador no puede percibir. Diana, que reconocemos por el símbolo de la media luna de su pelo rubio decorado con perlas y cintas, está sentada en primer plano cruzando las piernas de forma maliciosa. Abajo a la izquierda encontramos una ninfa inclinada para observar el pie que pende en el vacío. Para Boucher, el tema mitológico constituye un pretexto para representar una escena elegante y pícara, adaptada al gusto frívolo de los salones del siglo XVIII. Diana, diosa de la casa, se representa a través de una encantadora joven. De hecho, los atributos habituales de la diosa se encuentran casi ocultos: el arco, las flechas y los perros de caza. En un ángulo abajo a la derecha aparece el blanco recién abatido, magnífico detalle de naturaleza muerta. Los colores fríos, el verde de la naturaleza y el azul de las telas exaltan los tonos cálidos y rosáceos de los sensuales cuerpos femeninos. Envuelta en una fuente de sutil erotismo, esta obra impresiona por el gran refinamiento de las formas, por el material pictórico etéreo que suaviza los perfiles y por su atmósfera ensoñadora. Esta obra de Chardin, de fuerte gusto decorativo, estaba destinada a emplazarse, como su forma lo indica, encima de una puerta. Se encontraba colgada entre los atributos de las artes, conservado también en el Louvre, y los atributos de las ciencias, actualmente con paradero desconocido. Si observamos con atención, este cuadro revela una gran maestría, como si tuviésemos ante nosotros una naturaleza muerta en lugar de una obra simbólica y decorativa. En un segundo plano oscuro, en un silencio inmóvil, se exponen varios instrumentos de música perfectamente identificables: una trompeta, una mandolina, arcos de violín, una flauta travesera, una trompa y una pequeña gaita de la que vemos el odre de cuero rojo. Toda una orquesta de música de cámara se muestra aquí con minucioso desorden, mientras que el artista representa las partituras con gran virtuosismo, flotando más allá del borde de la pequeña mesa. Nos preparamos para admirar algunas obras del pintor conocido como el campeón del neoclasicismo. De hecho, esta pequeña sala está dedicada casi por completo a la producción de Jean-Auguste Dominique Ingres. En sus paredes blancas, iluminadas por las grandes cristaleras del techo, se exponen algunos de los lienzos más célebres del artista, como La bañista de Vaubanson, La gran odalisca, El baño turco y el retrato de Mademoiselle Caroline Rivière. Todos están situados en la parte baja, que también alberga las obras de otros artistas importantes, entre ellos el alumno con más proyección de Ingres, Théodore Chasseron. En la parte alta de las paredes encontramos una serie de estudios realizados en 1842 para las vidrieras de la capilla conmemorativa edificada en Neuilly, en el mismo lugar del accidente mortal de Fernando Felipe, hijo del rey Luis Felipe. Las imágenes representan grandes figuras de santos, algunos tienen los rasgos de los miembros de la familia del rey Luis Felipe y las virtudes cardinales situadas dentro de nichos.
El protagonista principal de esta obra es el gran desnudo femenino visto de espaldas en una puesta en escena de colgaduras que caen hacia la izquierda y cierran el horizonte creando un ambiente íntimo. La mujer, despreocupada ante los ojos indiscretos del espectador, ofrece su sencilla desnudez. En la parte inferior podemos entrever la bañera en la que va a entrar. Esta tiene el nombre de uno de los propietarios del cuadro, Vaubanson. A sus pies hay un par de babuchas orientales, único toque de color rojo. Luego la mirada recorre las piernas hasta llegar al turbante blanco, donde la luz es más importante, guiada por una línea sinuosa y sin interrupción. Esta obra expresa los elementos esenciales del arte de Ingres: la belleza del cuerpo femenino, el gusto por los detalles de sabor exótico y la atención por la línea redondeada y abstracta que corta y aísla las formas. Venus, nacida de la espuma marina, parece que acaba de salir del oleaje. A sus pies encontramos conchas mediante las cuales la diosa consigue llegar a tierra y su largo y rubio cabello todavía está mojado por las salpicaduras de agua. La diosa, de aspecto pensativo, está ocupada peinándose y secándose el pelo. El desnudo rosado y sinuoso, a la luz y en primer plano, recuerda la pintura y los arabescos de los cuerpos de Ingres, de quien Chassériau fue alumno a la edad de 12 años. A la luz de la mañana, cuando el horizonte todavía se encuentra envuelto en la bruma azul y completamente desierto, incluso el pálido cuerpo de Venus parece adquirir un carácter degradado y aterciopelado, lo que aporta una belleza sensual a la obra. En esta obra tardía, Ingres recrea un tema muy querido por él: las odaliscas desnudas en interiores, y vuelve a emplear algunas figuras que ya habían aparecido en sus anteriores lienzos. La figura de espaldas, que toca un instrumento, es en realidad una variante de la bañista de Vaubanson, que el artista pintó en 1808. Esta escena está llena de detalles del imaginario exótico: cojines sobre los que reposan delicadamente las mujeres turcas recién salidas de la alberca de agua, que podemos entrever a la izquierda, la bandeja con el café y los perfumes en primer plano, las esclavas con el incienso. A pesar de estas referencias orientales, predomina la pureza gráfica del dibujo, que exprime la armonía sinuosa y sensual del cuerpo femenino, creando formas casi abstractas más allá del tiempo. Ingres modificó varias veces el cuadro y cambió incluso el formato, que al principio era rectangular, con el fin de obtener una adherencia completa con las formas redondeadas de la obra.